¿Cómo están mis amados hermanos, amigos? Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Les saludo en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Contentos de poder una vez más llegar hasta su hogar, hasta su corazón y compartir estas buenas nuevas que son tan importantes. Estamos ya más de 60 días esperando que en el amor y en la misericordia de Dios se provea alguna vacuna, algo que pueda resolver este problema de la pandemia y de esa forma volver a la normalidad que teníamos antes, nuestros trabajos, estudios y todas las responsabilidades que se cumplían con mucha responsabilidad. Muy bien, esta noche pues después de saludarlos y decirle que hoy tuvimos un culto de oración muy lindo desde las 4 de la tarde, cientos de personas pidiendo la oración y hemos estado con toda la iglesia, con todos nuestros hermanos, cada uno en sus casas, de rodillas orando y clamando a Dios para que aquellos que están enfermos sean sanados del coronavirus y otros que están en situaciones complicadas puedan ser resueltos sus problemas. Quiero compartir un pasaje de las Sagradas Escrituras que se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 14. Y en el versículo 28 y 29 doy lectura. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Bendito el nombre del Señor. Todos estamos conscientes de que este mundo se rige bajo la norma de la lógica. ¿Qué cosa es la lógica? La lógica es aquello que científicamente puede ser comprobado, que puede ser considerado, que se ha hecho de cada aspecto de la vida del hombre un estudio que corrobora de manera ordenada que debe de ser así, que ese efecto genera una consecuencia. Todo efecto genera una consecuencia que es razonable. O sea, todo lo que es razonable, todo lo que se puede medir, todo lo que se puede considerar o controlar o confirmar, pues está dentro de la lógica, ¿no? ¿Y qué es lo ilógico? Lo ilógico es la fantasía, es aquello que no existe, aquello que es la imaginación, la creatividad del hombre en su imaginación, pero que no tiene ninguna consistencia de razonamiento lógico porque no se puede analizar científicamente. Y por eso es que nosotros vivimos bajo el mundo de las matemáticas, de la física, de las leyes, y son comprobables, y de esta manera pues decimos: esto que se hace o que se está haciendo tiene razón de ser, es comprobado, es confirmado por la ciencia y por lo tanto tiene el visto bueno para ser considerado como algo razonable, ¿no? Todo aquello que es fantasioso, que escapa a las leyes físicas, químicas, a la inercia, que escapa al conocimiento científico, se considera ilógico, ¿no? Irreal, fábula, cuento, etcétera, etcétera. Cuando nosotros leemos la Biblia, hay cosas que definitivamente para este mundo que vive bajo la lógica, bajo el orden del razonamiento, para este mundo esas cosas no pueden ser. Como por ejemplo este caso que hemos leído, donde los discípulos estaban en la barca, ya era de noche, estaban ya en la cuarta vigilia, es decir, había pasado las 3 de la mañana. Y ellos estaban allí en la oscuridad de la noche,
estaban ante un viento contrario que agitaba las olas y las olas golpeaban contra la barca. Es decir, el mar estaba, como decimos nosotros acá en Perú, estaba picado, es decir, estaba movido, no estaba dentro de esas ondas pacíficas, no, estaba alterado el mar, pero no estaba tampoco en una condición de tormenta o algo por el estilo, pero sí estaba movido. Y las olas golpeaban, pero se producían olas que golpeaban contra la barca. Y estaba oscuro. Cuando de repente, dentro de esa oscuridad, vieron un personaje vestido de blanco que venía hacia ellos caminando sobre las aguas. Aun cuando las aguas tenían sus ondas y estaba movido, vieron un personaje que se acercaba a la barca y todos comenzaron a gritar, todos los discípulos comenzaron a gritar, ¡un fantasma, un fantasma! Imagínense a esos grandes apóstoles creyendo en fantasmas. ¿Eh? Así hay creyentes que todavía creen en fantasmas. Todavía creen en el espíritu de su abuelita, de su abuelito, que se le ha aparecido, dice. Se me apareció mi abuelo. Se me apareció mi mamá, mi papá. Ah, hermanos, son fantasmas, dicen, son espíritus, son almas. Penan en esa casa. No, mi hermanito, no. Cuando hay apariciones así de esa naturaleza, de personajes que han muerto hace muchos años o reciente y se te aparece, puedes estar seguro que ese no es ni tu abuelito, ni tu mamá, ni tu papá, ni tu hijo, ni tu hermano, ni ningún pariente, ni ningún amigo que conociste. Ese es un demonio utilizando las facciones de ese ser que murió para hacerte creer que es un pariente que se te aparece y que algo quiere comunicarte, ¿no? Y de ahí nace precisamente el espiritismo. El espiritismo es precisamente el tener contacto con las almas que han muerto, con las personas que han muerto, ¿no? Pero en realidad con los únicos que tienen contacto son con los demonios. Porque la Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así que no hay otra cosa. Hebreos 9:27 está establecido que mueran una sola vez y después de esto el juicio. O sea, aquí no hay de que las personas que mueren se aparecen y están allí y te ven y interceden por ti. Eso es falso. Yo sé que dentro del amor, del cariño, del amor que tiene una persona hacia sus familiares, yo estoy consciente de que ese amor nos hace decir cosas, pero que no son reales. Aunque pueden ser cosas para esa persona buenas, agradables, pero no son reales, no es correcto. Eso de decir, por ejemplo, de que mi papá está en el cielo y él me cuida, dice, ¿no? Él me cuida. No, tu papá ya no te puede cuidar. Cuando él estaba vivo, sí te podía cuidar. Él sí te podía cuidar, te podía alimentar, te podía vestir, te podía defender, porque él estaba vivo y vivía contigo. Pero ya murió, así como mi papá, que ya murió y está en el cielo. Pues así, ellos ya no pueden cuidarte, ni te están mirando desde el cielo tampoco. El único que te ve desde el cielo es Dios. Y los ángeles que Dios envía para que estén al lado tuyo, porque a todos los que son hijos de Dios, a todos los cristianos, Dios les envía un ángel que está con ellos. Y ese ángel no es tu papá, no es tu mamá, no es tu hermano, ¿no? Él te cuida desde el cielo, Él te guarda. Y eso es peligroso, porque después la gente comienza a pedirle a su papá: papito, tú que estás en el cielo, voy a salir a trabajar, cuídame, guárdame. Y ya desvían la verdadera relación con Dios, que es el que te cuida, el que te guarda, ¿no? Él dice que Él guardará tu entrada y tu salida, que te acostarás y Él velará tu sueño. Dios no es tu pariente que murió. Mucha gente cree en esas cosas, ¿no? Pero eso no es verdad. Y de ahí nace pues eso de que los fantasmas, hay fantasmas en una casa, se me apareció la Llorona, dice, ¿no? La única Llorona que tiene es tu hija, que para llorando todo el día.
Ese gordito que para zapateando todo el día llorando. Es la única llorona y el único llorón. Pero después no existe eso de la llorona y que los fantasmas y que el alma de fulano, que en esa casa penan porque ahí un hombre mató a su familia y entonces ha quedado esa casa maldita y todo el que entra ahí se aparece esa persona y que no sé. Esos son cuentos, amados hermanos. No creas a esas cosas. Lo que existe son los demonios. Eso sí se te pueden aparecer. Los demonios sí se te pueden aparecer. Pero las almas de las personas no. Ellos están en un lugar de reposo. Así que, amados hermanos, los discípulos pensaban también así y creían también en los fantasmas. Por eso comenzaron a gritar, pero un fantasma. Porque bueno, la impresión que se llevaron no era tampoco como para pasarla por alto, ¿no? Imagínense, en medio del mar y en medio de la oscuridad, ves una figura humana que se está acercando por encima de las aguas, a cualquiera se le paran los pelos, hermano. A cualquiera le entra un escalofrío, una corriente por dentro. Cualquiera se asusta. Que eso es un hecho normal, ¿no? Hasta que tú no puedas comprobar qué cosa es lo que realmente sucede, ¿no? Entonces los discípulos comenzaron a gritar. Y era Jesús, nuestro Señor, caminando sobre las aguas. Ahí estaba Él, caminando sobre las aguas. Bendito sea el Señor. Y esto significa de que había un hecho aquí sobrenatural, que no era lógico, que eso no se puede considerar de manera lógica y ordenada ni científica. Porque no es normal que una persona de carne y hueso esté caminando sobre las aguas. Eso no es normal. O que vuele por los aires. Eso no es normal. Eso no es comprobable científicamente y es, más bien, es anticientífico, antinatural, ¿no? Porque no es algo normal. Cuando los discípulos vieron bien, descubrieron que era el Señor. Y uno de ellos dijo, es el Maestro, es el Señor. Es nuestro Señor. Entonces cuando ya el Señor estaba más cerca, que ya estaba más visible, Pedro lo queda mirando y Pedro le dice, Señor, porque ese Pedro era de esas personas intrépidas, ¿no? Que todo quieren comprobar, que en todo se meten. ¿No has visto personas que en todo se meten? Te estás conversando y se meten en la conversación. No es así, yo no creo así, yo pienso de otro. Y ahí están, siempre están peleando con todo el mundo. Son metiches, son intrépidos. Pero bueno, tienen también su lado bueno, ¿no? Su intrepidez, su arrojo, su deseo de conocer, hace que muchas veces se descubran cosas buenas. Y este Pedro, pues le dijo al Señor, Señor, si eres tú, si verdaderamente eres tú y no es un fantasma, haz que yo vaya a ti también caminando sobre las aguas. Y el Señor le dijo, pues ven. Cuando Pedro saltó de la barca, no se hundió. Era como si hubiera caído en el piso. Y comenzó a caminar como si estuviera pisando el piso y no las aguas. De hecho, cuando leemos este pasaje, amados hermanos, y cualquier persona que lo lea, un científico, un ateo o cualquier otra persona que no tiene la fe que tenemos los cristianos, pues inmediatamente va a poner en tela de juicio esta porción de las Escrituras. Va a cuestionar la Biblia y va a decir que la Biblia es un libro fantasioso, que no tiene una realidad, no está dentro de un orden lógico, ordenado. La Biblia habla de disparate. La Biblia está, y lo colocan tal vez dentro del área de la mitología griega, ¿no? La mitología griega que hablaba de, por ejemplo, de Poseidón, el dios del mar, Eolo, el dios del viento, ¿no? Eran dioses para ellos, ¿no? Pero que esos dioses no representan nada cuando una persona vive y actúa dentro del racionamiento y la lógica humana, ¿no? O sea, esos son cuentos, ¿no? Son leyendas, como en el Perú, Manco Cápac, Mamahoyo, que salieron del lago Titicaca, dicen.
¿no? Y salieron con su báculo y enterraron, donde se enterró el báculo, ahí fundaron el imperio. Y todo eso, ¿no? Que son leyendas que se hablan y se dicen, pero que no son comprobadas, no son comprobadas. Y como este es un hecho sobrenatural, pues tampoco lo colocan dentro de la vida normal. Los científicos dicen, no, la Biblia es un libro que tiene su lado fantasioso y de hecho, para mí, dicen, queda descartada la Biblia, porque esto no puede ser. Pues déjeme decirle que nuestro Señor Jesucristo no fue un mito, como para ponerlo en la mitología griega. Él no fue un mito, Él no fue una leyenda, Él fue una realidad. Y Él sigue siendo una realidad. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Él es el mismo, Él no ha cambiado, Él es real. Y es comprobada su vida. O sea, aquí nadie puede negar la existencia de nuestro Señor Jesús en la tierra. Él marcó un hecho histórico sobre la tierra con su vida, con su ejemplo. Y eso está comprobado. Está comprobado dentro de los estudios que existen para poder saber que existió este personaje. Y de hecho, nuestro Señor Jesucristo es una realidad comprobada científicamente a través de toda la ciencia, ¿verdad? Que es la arqueología, que estudian acerca de las cosas pasadas, la historia. Entonces son hechos comprobados. Acá la vida de nuestro Señor es un hecho comprobado. Que hizo milagros es un hecho comprobado. Que resucitó el tercer día es un hecho comprobado. Porque es un hecho con testigos. Y no solamente de discípulos, sino de todo tipo de personas. Es un hecho comprobado. Entonces, en la vida de nuestro Señor Jesucristo no lo podemos poner inmerso dentro de la idea de la mitología, porque el Señor no fue un mito, fue una realidad. Y sigue siendo una realidad. Entonces, esta historia que habla el pasaje bíblico no habla de un personaje irreal, que el que escribió, por ejemplo, que fue Mateo, este evangelio, se lo inventó en su imaginación y escribió en su evangelio que hubo un personaje que caminaba sobre... No. Él dio testimonio y escribió dando testimonio de la vida desde su nacimiento, su desarrollo, su vida ministerial de nuestro Señor Jesucristo, su pasión, su muerte, su resurrección. Ha quedado escrito. Y esto lo reconocen aún religiones como el Islam. Lo reconocen religiones orientales, reconocen a Jesús. Y tienen a Jesús como un gran maestro, algunos de ellos. Otros como un gran rabino o sacerdote, o como profeta, ¿no? Jesús un día preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos dijeron, bueno, algunos dicen que tú eres un profeta, que eres un maestro, que eres esto, lo otro. O sea, siempre lo ponían en un pedestal alto, ¿no? Como un personaje importante para la sociedad. Y esto es comprobable. Entonces, cuando hablamos de nuestro Señor, no estamos hablando de algo misterioso o de algo por allí que vamos a ver si será o no será. No, estamos hablando de un personaje real. Un personaje real. Y por eso es que existe el cristianismo hasta el día de hoy. Y por eso todos los cristianos damos testimonio del poder de Cristo en nuestra vida. Nosotros damos testimonio del poder porque el Señor sigue todavía real para nosotros en este tiempo. Y para toda la humanidad que aún no le conoce, pero si le conocieran, darían testimonio de Él. Entonces, vemos aquí de que hay un hecho sobrenatural. Jesús no le dijo a Pedro que viniera a Él. Fue Pedro quien le dijo que si era Jesús, que Él vaya sobre Él, sobre las aguas hacia Él. Jesús le dijo, ven. Es que nuestro Señor tiene el dominio sobre la naturaleza, porque Él es el creador de todas las cosas. Dice que todas las cosas
que existen fueron creados por medio de Él y para Él. Y todas las cosas en Él subsisten. En su palabra. Esa palabra que es el verbo de vida, que es Cristo. En Él subsiste el universo, subsiste la tierra y todo lo que hay creado. Aún tu corazón late. ¿Por qué late tu corazón? No, que el cerebro bombea así. ¿Y cómo lo hace bombear? Porque el corazón bota la sangre hacia el cerebro lo irriga y entonces bombea. Tú no sabes en realidad por qué late tu corazón, pero tu corazón late porque Dios ha establecido la vida. Y el día que Dios te llame, deja de latir tu corazón y se acabó. Y vas al polvo donde fuiste tomado. Dice la palabra de Dios. Es que Él es la vida. Él tiene el poder. Y te vas a quedar loco cuando yo te diga que la gente cree que es una fantasía el Señor, porque piensan de que la fantasía es una creación de la imaginación, como ya dije, la mitología, o como también los superhéroes, ¿no? Que Superman volaba, eso es un cuento. Pues déjame decirte que el Señor vuela, porque dice que estando Él en el monte de los olivos, fue levantado, dice, en el aire, y todos los discípulos se quedaron mirando hacia arriba. Y cuando bajaron la mirada, habían dos ángeles y dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que vosotros veis ir al cielo, descenderá otra vez, así como lo habéis visto ir al cielo. O sea, ellos vieron cuando el Señor ascendía hacia el Padre, hacia el cielo, y desapareció en una nube. ¿Y eso? ¿Cómo es eso? ¿Puede un hombre volar? Es que Él sí puede. Que es Dios, tiene poder. Y eso es algo que para la ciencia y para la gente que estudia filosofía, porque la filosofía es el porqué de las cosas, ¿no? La filosofía busca el porqué del porqué. Entonces, quieren de manera racional, de manera lógica y ordenada físicamente, comprender estos hechos que son incomprensibles. Es como un milagro. Un milagro es incomprensible. ¿Cuántos milagros? El Señor le dio la vista a los ciegos. Ciegos que estaban desahuciados por la ciencia médica, ciegos de nacimiento. Sin embargo, Dios le dio la vista. No puedes comprobar eso. Es decir, puedes comprobar que era ciego y que ahora ve, pero no puedes comprobar cómo se hizo. Pero el Señor lo hizo. El Señor cambió sus ojos, le dio ojos nuevos, córneas nuevas. Como a mucha gente le ha dado hígado nuevo, pulmones nuevos, corazón nuevo. Dios ha sanado y sigue sanando a mucha gente que pone su fe en Él. Y eso es algo que para la ciencia no puede ser, ¿no? Algunos médicos incluso que todavía creen en Dios, hay médicos que creen en Dios, le dicen a la familia: deben rezar por él, deben orar por él, porque un milagro nada más puede salvarlo. Y cuando se ha producido el milagro, ellos han tenido que decir: realmente aquí hay un milagro. ¿Cuántos milagros Dios ha hecho en nuestra vida, hermano? ¿Cuántos milagros? Cuando tú le has pedido algo y ahí nomás, al instante, se ha resuelto el problema. Dios ha obrado y te ha concedido lo que le pediste. ¿Por qué oramos nosotros? ¿Por qué oramos por los enfermos? ¿Por qué oramos por las personas que piden la oración? Porque creemos en el poder de Dios. Creemos en el poder de Dios. Pero hay gente que quiere racionalizar estas cosas. Ellos quieren entenderlo de manera lógica. No, si tú no me muestras de manera lógica y ordenada las cosas, es que no se puede. Las cosas de la fe no tienen lógica. Cristo dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, le diríais a este monte: desráigate, lánzate al mar, y sería hecho. Si eso ocurriera, eso es un tema que no puedes razonarlo. No lo puedes razonar. Es un acto de fe. Y la fe mueve el poder de Dios, el brazo de Dios. Es que Dios es sobrenatural, por eso es Dios. Si Dios fuera de carne y hueso como nosotros, pero Él es Dios. Entonces, como Dios, Él tiene todo el poder. No lo puedes tú encajar dentro de algo, no lo puedes meter dentro de un frasco. El poder de Dios tú no lo puedes limitar, no puedes hacerlo pequeño, encerrarlo, no puedes.
porque es Dios, es ilimitado, tiene todo poder. ¿Hay algo imposible para Dios?, dice la Biblia. ¿Habrá algo imposible para Dios? No hay nada imposible para Dios. Dios puede crear un oasis en medio de un desierto. Dios puede sacar agua de una roca como lo hizo en el desierto. Cuando Moisés llevaba a la gente por el desierto y tenían sed, Dios le dio agua de una roca. Pero eso no puede ser, sí puede ser. Ahora, hay milagros que pueden ser comprobados, porque Dios ha utilizado hechos factibles, naturales, para proveer. Como dije hace un momento, sacó agua de una roca. Sí, Dios le dijo que le hablara a la roca a Moisés. Y salió un manantial porque debajo había un río de agua. Y cuando Moisés en fe habló a la roca, aunque él no le habló, sino golpeó la roca, ¡bum!, el agua rompió la roca y salió. Pero era un manantial subterráneo que salió en un río subterráneo. Y dio de beber a toda esa gente, que eran más de 3 millones de judíos. Entonces, hay milagros que pueden ser comprobados y hay milagros que definitivamente solamente tienes que creer, como el caso de que el Señor caminó sobre las aguas y Pedro también caminó sobre las aguas. Jesús le dijo, ven, y Pedro empezó a caminar, pero dice que se puso más fuerte el viento y las aguas se hicieron más fuertes, se pusieron sus ondas más altas y él tuvo miedo, y cuando tuvo miedo se empezó a hundir. Entonces clamó y el Señor lo rescata y le dice, Pedro, ¿por qué dudaste? Si tú venías caminando bien. Es como los creyentes que están muy bien en el camino del Señor, están avanzando tremendamente y de repente comienzan a perder la fe, comienzan a decaer. ¿Por qué? Porque tienen miedo. Usted habla de Dios y todo cuanto, y cuando de repente usted siente que ya tiene fiebre, que tiene tos, que le dé la cabeza, ya el coronavirus, y comienza a tener miedo y a dudar. ¿Y dónde está Dios, Señor? ¿Dónde está? ¿Será real Dios? Porque así es. Cuando la gente tiene miedo, la gente comienza a dudar de todo. Y Pedro comenzó a dudar porque tuvo miedo. El Señor le dijo, no temas, Pedro. ¿Por qué dudaste? No tienes que dudar. Cree, yo estoy aquí contigo. El Señor está con nosotros. El Señor está a tu lado. Tú eres cristiano, tú eres cristiana, un hijo de Dios, una hija de Dios. Tú no tienes por qué tener miedo. Porque al final de cuentas nos vamos a morir a la larga o a la corta, sea con el coronavirus o sin el coronavirus. Y nos vamos a ir a la presencia de Dios. ¿Por qué vas a tener miedo? Amado hermano y amigo, nosotros entendemos que tenemos un Dios que todo lo puede y que todo lo hace bien. Y hay cosas milagrosas que Dios está acostumbrado, y todo el que camina con Dios va a caminar dentro de ese ambiente de milagros y de cosas sobrenaturales. Van a ocurrir hechos sobrenaturales en tu vida, definitivamente. Yo quisiera que tú comenzaras a buscar a Dios para que te dieras cuenta que todo el que busca a Dios, todo el que se acerca a Dios, comienza a vivir una vida con hechos sobrenaturales, con milagros, con cosas lindas en su vida, experiencias sobrenaturales. Yo he tenido en mi vida experiencias sobrenaturales que tengo mucho por contar. Y lo han tenido muchos creyentes y lo siguen teniendo, porque así es el poder de Dios. Así es Cristo. Cristo te dice, ven, a mi lado, tú no tienes por qué tener miedo. Camina sobre las aguas. No te hundirás. Mientras tú tengas fe en mí, mientras tú me estés mirando a mí, tú no te hundirás jamás. Nada, no habrá plaga que toque tu morada, no habrá nada que te destruya, porque tú estás en mí. Estás bajo mi cubierta, bajo mi protección. Yo te he blindado. Yo estoy alrededor tuyo. Yo te cuidaré todo el tiempo. Y tú tienes que creer a eso. Y por lo tanto, tienes que estar seguro de que Dios hará algo grande. Si Dios no detiene todavía esta pandemia, es porque el Señor está hablando a la gente, está tratando con las personas, está haciéndoles entender que tienen que mirar al cielo, que tienen que reflexionar, que tienen que arrepentirse, que tienen que buscar a Dios para que Dios pueda intervenir, para que Dios no solamente los libre de la pandemia, sino cambie sus vidas, porque el interés de Dios es que tú cambies tu vida, no solamente que te sanes.
Porque ¿de qué sirve que te sanes si cuando pase todo esto vas a seguir en tus adulterios, en tus mentiras, en tus robos y en tantas cosas malas? ¿De qué sirve? No sirve de nada. Hay que buscar al Señor. En medio de toda esta situación en que estamos, hay que saber que Dios tiene poder para librarte a ti, para guardarte a ti, para guardarme a mí. Porque creemos en un Cristo vivo y de poder. En un Cristo que sin ser Superman voló, que sin ser Poseidón, el dios de la mitología griega, le ordenó al mar que se callara y al viento que cesara, que era el dios Eolo, que se callara. Y hubo grande bonanza, porque no hay otro Dios más grande que nuestro Dios. Él es el Dios de dioses. Él está por encima de todo. Y Él tiene poder para cambiar tu vida y hacer de ti una nueva criatura. Voy a orar por ti. Cierra tus ojos. Acércate a ese Dios maravilloso. Padre, en el nombre de Jesús, te pido por cada vida que en este momento está en sintonía. Te pido que los salves, que los toques, que los libertes, que rompas las cadenas y ataduras que hay en su alma, Señor. Ataduras de pecado, ataduras, Señor, de orgullo, de soberbia. Rompe esas cadenas, Padre. Sálvalos, Dios mío, levántalos, a que ellos puedan entender tu gran poder y tu gran amor. Y los que están enfermos, Señor, aquellos que pidieron la oración y que hemos orado y una vez más te pedimos por ellos. Te pedimos por todos aquellos que aunque no han pedido la oración están enfermos, Señor. Ten misericordia de ellos y por esa fe que nosotros depositamos en ti, Señor, se extienda tu misericordia sobre ellos y sean tocados, sean sanados para gloria de tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Que Dios te guarde. Mañana estaremos nuevamente, creo que la escuela dominical, 11 de la mañana, porque todos los domingos, 11 de la mañana, estamos saliendo. Y mañana tendremos también un devocional que toda la iglesia ha preparado para todos ustedes. Y de ahí entramos con la predicación de la palabra del Señor. Y luego por la noche, a las 8 de la noche, nuevamente estamos. Aquí estamos sin parar, trabajando a tiempo y fuera de tiempo, como dice la Biblia. Dios te bendiga, Dios te guarde.